Hola, vamos a continuar con la segunda sesión de la materia de teorías pedagógicas contemporáneas, o en este caso, pues vamos a verificar precisamente un poquito acerca de lo visto anteriormente. Entendemos que para poder entender nosotros las teorías pedagógicas contemporáneas, pues vamos a analizar un poquito acerca de lo que ya habíamos hablado de la escuela nueva y vamos a hablar ahora de la pedagogía de la liberación. Entendemos que la pedagogía de la liberación es una propuesta de educación que busca liberar a las personas de manera integral a nivel material, social y espiritual. Esta pedagogía se basa en la idea de que la educación es una acción política y que el ser humano es un ente social o un ser social, político y cultural. Vamos a hablar de algunos pensadores, de algunos pedagogos, psicólogos, sociólogos que intervinieron a través de esta teoría. Precisamente como su nombre lo dice, pues es una pedagogía o una teoría nueva donde se vuelve una parte crítica el estudiante y que transforma a una sociedad. El autor que vamos a ver es Paulo Freire, que es el principal exponente de esta pedagogía liberadora. Sus ideas se centran en la necesidad de que tanto el educador como el educando estén liberados en el pensamiento auténtico. Algunas características de la pedagogía de la liberación, pues son: promueve la liberación a través de círculos de lectura, fomenta la apertura al otro, al maestro. Busca que los educandos adquieran conciencia de su propia identidad. Se basa en el diálogo y la comunicación para superar las discrepancias. Se propone como una acción transformativa y productiva. Tiene un carácter político y ético. La pedagogía de la liberación es un movimiento educativo que lleva como proceso la renovación de la condición social del individuo, considerando al sujeto como un ser pensante y crítico, reflexivo de la realidad que vive. Esto pues precisamente lo plantea porque invita a la continuidad del diálogo, de la comunicación, hasta que la discrepancia pueda superarse, lo que no implica solamente un ejercicio semántico, sino una acción transformativa de relación productiva. Esta relación productiva se va limitando y obviamente pues esto nos va cambiando y transformando. Las características de la pedagogía de la liberación pues nos manejan que para existir una liberación es informar precisamente que es necesario que tanto el educador como el educando sean liberados para el pensamiento auténtico, ya que los hombres que educan entre sí, y si un educador no está liberado, pues no podrá promover la liberación de sus educandos. Entendemos entonces, pues que se entiende la educación liberal como una educación de fundamentos que implica una aproximación suficientemente completa a nuestra herencia cultural, intelectual y moral. El desarrollo de amplios marcos de referencia, del respeto por los hechos y de habilidades para organizar, utilizar el conocimiento del espíritu. La pedagogía de Freire propone una lectura crítica del mundo que no genere desesperanza, sino que permita ver las resistencias, las formas de salir adelante, las posibilidades permanentes que tenemos los seres humanos de construir nuestra propia vida. Sabemos entonces que pues este tipo de situaciones nos lleva precisamente a poder identificar, a poder analizar, y que obviamente pues surge como una transformación del mundo. Sabemos que la propuesta que dio este autor pues a partir de 1921 viene a verificar cuáles son los elementos más importantes y cómo se desarrolla. Se desarrolla en un momento de transición histórica y social, donde es indispensable la reconstrucción de un movimiento histórico popular a nivel de tejido social
y se manifiesta la posibilidad de la democracia que no llega a ser plena, sino que es una democracia restringida. Solamente con una participación activa se puede plantear la posibilidad de la democracia de desarrollar una pedagogía de la esperanza. La esperanza plantea como algo a conquistar y como una acción. El texto obviamente que nosotros vamos a ir analizando a través de esta información, pues maneja precisamente una constante del pensamiento de Freire, la capacidad que tiene el sujeto y que obviamente de situarse históricamente, de interpretar cuál es el rol dentro de la realidad y exactamente lo que el tema o llama la fuerza transformativa como un acto político que lleva a la transformación del sujeto objeto en sujeto histórico, dándose a una relación que lleva a la parte dialógica, donde cada uno, y de acuerdo con lo que esto puede decidir una palabra, es de manera que no hay esa parte de ignorantes y no hay analfabetos. No hay otro camino que el de asumir el momento del educando, partir de aquí y es una hora para recuperar con el cual vamos a manejar una ingenuidad. Hay que traer al diálogo al círculo de la cultura. No se puede desconocer la vivencia de los protagonistas de un acto educativo, ni las del educador sin la de un educando. La historicidad del sujeto entonces permite superar la situación de control del pensamiento y la inhibición del poder de la creación y de la acción. La pedagogía de la liberación invita a la continuidad del diálogo, de la comunicación, hasta que la discrepancia pueda superarse y lo que no implica solamente un ejercicio semántico, sino una acción transformativa de la relación productiva. Esta relación productiva se va limitando por el silencio. El silencio supone someterse, el silencio que para Freire hace explícito el miedo a la discrepancia con el otro. El silencio anula al yo. Este empieza a tener una disfuncionalidad paranoica y cómo eliminar al otro que lo silencia. Cada vez que se silencia al otro o a sí mismo, se está eliminando a alguien dentro de la acción comunicativa. ¿Cómo se puede ser libre en una relación afectiva que silencia? La construcción dialéctica se mata, en este caso, si se somete a uno de los miembros y que obviamente domina la legitimidad de la acción del dominado. Freire plantea que la existencia de la discrepancia no suprime la acción comunicativa, sino que permite seguir la comunicación en un sentido constructivo. De esta manera se detiene al diálogo. Cada vez que hay discrepancia, solo podría conversar y pensar igual que nosotros, limitándose desde esta perspectiva a la producción. La propia experiencia que Freire somete como secretario de Educación es precisamente la demuestra que la posibilidad de la parte que se maneja en la democracia, pues tiene que ver con estos elementos muy importantes, porque al final, pues él propone ser un protagonista en el sentido constructivo. Obviamente sabemos también que tiene que ver con la pedagogía que él imita en la relación y que la relación viene siendo el anular al yo y éste empieza a tener una disfuncionalidad paranoica de pensar cómo eliminar al otro que lo silencia. Cada vez que se silencia al otro a sí mismo, se está eliminando a alguien dentro de la acción comunicativa. Sabemos entonces que Freire plantea que la existencia de la discrepancia no suprime la acción comunicativa, sino que permite seguir la comunicación en un sentido constructivo. De esta manera,
Si se tiene el diálogo cada vez que hay discrepancias, solo podríamos conversar con los que piensan igual a nosotros, limitándose desde esta perspectiva a la producción. La propia experiencia que vive Freire como secretario de Educación la demuestra porque es una posibilidad democratizante. Depende del rol protagónico que debe jugar en ese proyecto esperanzado del educador. Este educador que tiene miedo y que no se ha formado como sujeto transformador, sino que se ha construido en una cultura dominante como funcionario del status quo. ¿Cómo hacer entonces para que el profesor se transforme en un pedagogo para la autonomía? Pues Freire propone o comienza a plantearse que la esperanza como acción pasa porque el propio sujeto llamado educador se suma como sujeto en acción. La pedagogía de la autonomía centrada en el educador, porque si no hay acto capaz de articular el cambio, no es posible el cambio. Entonces, pues entendemos que el educador tiene un acto en la medida que decide contenidos, actividades, qué ámbitos de la relación pedagógica es capaz de cambiar. Es relevante referirse a las cuatro dimensiones o componentes dialécticos centrales del pensamiento de Freire. La dialéctica de Freire no es una dialéctica histórica, materialista, sino que es una parte histórico-cultural o es social. Es una dialéctica crítica, humanizadora, y es darle un contenido crítico a la modernidad educativa. Número uno, la construcción social de la conciencia. Número dos, el conocimiento crítico del mundo como acción de su cambio material, así como el conocimiento como acción transformativa. Tres, el diálogo como acción comunicativa en la cual se comunica la transformación real. Y cuatro, la pedagogía de la liberación. Para que la modernidad educativa sea auténtica en sociedades como de las Américas o en la parte de la América Latina, debe impulsar la convivencia democrática, la participación más activa de todos los sectores sociales en la producción, distribución y usufructo de los bienes materiales, culturales y sociales que necesita cada país para su desarrollo equitativo. Humanizar sería entonces construir de la conciencia crítica en los sujetos sociales que participan de la producción, distribución y usufructo de los bienes nacionales. Desarrollo de conocimiento y actitudes reflexivas que contribuyan al cambio social y de su entorno. Interacción cohesionada de los sujetos sociales que comunican su experiencia y de transformación a sí mismo y de su entorno. Y el otro sería dialogar, en este caso, o dialogicidad y capacidad persuasiva como actitud y vocación humana de búsqueda de la armonía social y del acuerdo crítico. Reconocimiento de la legitimidad del otro en cuanto a expresión de una heterogeneidad que contempla la convivencia social democrática. En fin, liberación de la creatividad y de la capacidad de asumir la crítica y la búsqueda de soluciones a los problemas colectivos que afectan la calidad de vida de los sujetos sociales en interacción dialogante. Entendemos entonces también que en una cultura progresista es absolutamente fundamental que se reinvente el lenguaje. No es posible democratizar una sociedad dejando de lado el lenguaje humano. Entendemos entonces que según la descripción de estos aspectos, pues viene siendo con respecto a las universidades públicas y privadas con baja selectividad.
Se plantea que estas, en conjunto con las cuatro últimas, pues se maneja un doble papel, una formación profesional y generación de oportunidades de acceso a jóvenes de estratos medios bajos. Las privadas son más selectivas porque los alumnos pagan aranceles más altos y no gozan del crédito. Según lo que se viene manejando, pues vamos a entender que los egresados de las instituciones clasificadas a estas categorías no pueden tener otro porvenir que ser mano de obra barata, empleados precarios sin mayor incidencia de la marcha de las empresas que los contraten. En algunos casos, simplemente cesantes con diplomas no reconocidos corresponden el eufemismo mandos medios. Por otro lado, Rebolledo plantea con cifras que en algunos de los casos, pues estamos frente a un analfabetismo funcional que tiene al 82% de la población sin un nivel mínimo de alfabetización para enfrentar requerimientos de una sociedad que se requiere insertar al mundo globalizado. También plantea que debemos hacernos cargo y disminuir el analfabetismo funcional, hacer de nuestros ciudadanos entes pensantes capaces de innovar y de desarrollar críticas y creación propia. Entonces, pues vemos prácticamente que en este tipo de pedagogía de la liberación, la parte de la docencia en el ámbito del diseño. Hace 10 años, en el contexto de la universidad, pues vemos que las preguntas siempre fueron en torno a algunos elementos del contexto de las propuestas desarrolladas por los estudiantes, a las tecnologías disponibles para concretar propuestas con factibilidad de producción regional. Esto en un ámbito del estudio personalizado y ocupado de acompañar a los estudiantes uno a uno en sus procesos creativos, descubrimiento de las potencialidades y modos de ver las necesidades de un diseño cuidadosamente en cada uno de ellos. En el año 2005 se dio inicio a un proceso de innovación curricular que quizá en la discusión de algunos autores podemos decir que se desarrolló una parte autónoma, comienza a cambiar los lenguajes en la presión que se menciona y que obviamente es sometida a las escuelas por las políticas neoliberales para adecuarse a la demanda del mercado. El lenguaje de la gestión empresarial entra en las instituciones educativas, en una institución considerada a nivel nacional como hacedora de mano de obra barata, que de manera nos hacemos cargo de la esperanza de estos estudiantes y familias que han apostado por este camino universitario. Cuando leemos un poco acerca de Freire, es esperanzador, por lo menos porque define un camino a través del cual podríamos revitalizar nuestra vieja creencia de que el diseño aportaría a la región desde la región y quizá en boca de los más osados al país y al mundo. El aporte para la región desde el reconocimiento de las necesidades y de las posibilidades de los contextos próximos tanto al ámbito proyectal como al ámbito de uso. Entendemos entonces que quizá debemos apelar a la capacidad que tiene el sujeto de situarse históricamente, interpretar cuál es el rol dentro de la realidad y exactamente lo que él llama la fuerza transformativa, como un acto político que lleva a la transformación del sujeto objeto. El sujeto histórico dándose una relación dialógica como cada uno de acuerdo con lo que se puede decir de su palabra. De esta manera no hay ignorantes y no hay analfabetos.
Hace sentir a los estudiantes el sentido real de su oficio, que está inmerso en el mercado, pero con una enorme responsabilidad ética de ser un aporte para la mejora de la calidad de la vida de las personas. En cuanto al proceso de aprendizaje del diseño, no queda más que sugerir a todos aquellos que nos hemos embarcado en esta acción, cuidar de no silenciar a nuestros estudiantes. Depende de los diseñadores, docentes, de seguir atentos de sus palabras y tanto en la palabra que se susurra dentro del entorno de los requerimientos y de las palabras de discrepancia que nos permiten construir permanentemente. Entonces, pues podemos identificar que precisamente como su nombre lo dice, pues esta teoría es un concepto pedagógico de liberación que se maneja en el estatus precisamente de un ámbito que tiene que ver con características de lo que viene siendo una liberación en el sentido del pensamiento. Es necesario que tanto el educador como el educando intervengan en esta parte liberadora. Se entiende por educación liberal a una educación con fundamentos que implica una aproximación suficientemente completa a nuestra herencia cultural y intelectual y moral, y el desarrollo de amplios marcos de referencia del respeto por los hechos, de habilidades para organizar y utilizar el conocimiento del espíritu. La pedagogía de Freire propone una lectura crítica del mundo que no genere desesperanza, sino que permita ver las resistencias, las formas de salir adelante, las posibilidades permanentes que tenemos los seres humanos de reconstruir nuestra propia vida. Entonces, pues entendemos precisamente este tipo de situaciones y bueno, dejamos ya bien entendido que la pedagogía de la liberación es esa parte donde nosotros vamos a ir involucrándonos de forma consciente. Pasando a otra teoría, pues vamos a hablar un poco acerca de la pedagogía cognitiva que surge a partir de 1960. Entendemos que la pedagogía cognitiva es una teoría que estudia la mente y el aprendizaje humano, que se basa en la idea de que la educación debe adaptarse a la sociedad actual. La pedagogía cognitiva se centra en el desarrollo de las habilidades mentales y cognitivas de los estudiantes. Para ello se analiza cómo los estudiantes adquieren, procesan y aplican los conocimientos. Algunos de los objetivos de la pedagogía cognitiva son comprender cómo funciona la mente al percibir y aprender. Dos, desarrollar habilidades del pensamiento crítico y resolución de problemas. Tres, construir el conocimiento a partir de los datos del sentido. Algunas actividades que se pueden realizar para impulsar el desarrollo cognitivo son juego de memoria, rompecabezas, comprensión lectora, cantar canciones, seguir secuencias, hacer trabajos en equipo, realizar actividades físicas, que son pues solamente algunas de las que pues se pueden utilizar o se utilizan con mayor frecuencia. Identificamos que este tipo de pedagogía cognitiva pues tiende a tener una parte muy importante de aplicación y que obviamente pues esto nos lleva a involucrar el conocimiento. Entendemos también que pues en la actual sociedad de la información se requiere una nueva concepción de educación y de aprendizaje humano. Dicho aprendizaje responde a un diseño cultural que toma cuerpo en el cerebro humano concebido como un sistema complejo. La pedagogía cognitiva se formula y la pregunta por la naturaleza de la actividad del pensamiento y por el funcionamiento de los procesos cognitivos en relación con el procesamiento de la información, con la resolución de problemas y sobre todo con la atribución de significados. En este sentido, parece necesario disponer de teorías adecuadas de la mente y de la acción humana,
que se asisten en una perspectiva neurológica y que ofrecen una explicación suficiente de cuestiones tales como las acciones propositivas, significativas y autorreguladas, las relaciones mente-cuerpo y las relaciones mente-mente. Este estudio, pues obviamente que nosotros vamos a ir identificando, es precisamente una situación de ciencias cognitivas y de la situación de la pedagogía dentro de ellas. Finalmente, se reduce a algunas secuencias para una investigación práctica educativa. Entendemos también pues que es un proceso de confirmación en una situación del medio y que pues también nosotros podemos entender que precisamente el aprendizaje es un resultado de la interacción y que tiene una información relevante del sujeto. Vemos que en la teoría de la parte cognitiva, donde está esa parte del aprendizaje, de las motivaciones, de los aspectos cognitivos, pues maneja también este tipo de elementos porque al final, pues lo que nosotros tratamos es de identificar cuáles son estos elementos, verificar cuáles son los procesos y que también pues tiene que ver con varios tipos de aspectos del aprendizaje. Precisamente el aprendizaje cognitivo impacta en gran medida en la forma en que los niños resguardan, procesan, captan y relacionan los conocimientos adquiridos en su día a día, por lo cual es importante fomentar su memoria y maximizar el potencial del sistema cognitivo. Entendemos que siempre se busca promover el correcto aprendizaje cognitivo en los estudiantes como parte de un estilo de aprendizaje. Por esta razón, pues entendemos que se comparten los tipos ya existentes y pueden beneficiar en el desarrollo, principalmente porque el desarrollo cognitivo tenemos que entenderlo. ¿Qué es el aprendizaje cognitivo? Pues la cognición es la capacidad que tienen los seres humanos de captar nueva información, así como el procesamiento que realiza el cerebro para interpretar y otorgar un significado en los procesos cognitivos. También entendemos que son esenciales para el desarrollo intelectual del individuo. En este sentido, se define como un aprendizaje cognitivo al cúmulo del conocimiento adquirido a lo largo de la vida. Esto mediante el estudio, los sentidos, los pensamientos, las experiencias propias y la forma en que se procesa la información, involucrando el proceso mental y psicológico. Entonces, el aprendizaje cognitivo tiene como objetivo optimizar la capacidad de aprender, comprender y retener nueva información. Además, este le permite al cerebro conectar nueva información con los conocimientos ya existentes. Entendemos que un proceso de la teoría cognitiva, pues es precisamente cuando se centra en cómo las personas entienden, piensan y recuerdan la información. Las teorías cognitivas consideran el desarrollo cognitivo como un proceso de solución de problemas y descubrimientos. El sujeto, a través de las capacidades cognitivas, interactúa con el ambiente y aprende mediante la adaptación. Estos procesos se ven influenciados por estímulos externos y procesos psicológicos internos. Dentro de los tipos de aprendizaje cognitivo, podemos entender o comprender que hay pues varios elementos. Primero vamos a hablar del aprendizaje implícito. Sabemos que este tipo de aprendizaje se presenta de forma accidental, pues los individuos no son conscientes de que están aprendiendo. Un ejemplo de estos conocimientos adquiridos es el hablar, el caminar o al comer, siendo procesos que se hacen de forma automática.
Entendemos también que el aprendizaje explícito se busca adquirir nuevos conocimientos o habilidades de manera intencional o consciente, realizando acciones de manera voluntaria, como aprender a tocar un instrumento, tocar un libro, tomarlo, leerlo, estudiar un tema en específico, llevar a cabo una investigación. En el aprendizaje significativo, vemos que los estudiantes logran relacionar los conocimientos existentes y experiencias con nueva información, asignándole un significado, lo que permite la adquisición de nuevos conceptos e ideas. En el aprendizaje por descubrimiento, se verifica que este tipo de aprendizaje se basa en la idea de que los estudiantes son más propensos a recordar conceptos si los descubren por sí mismos. Se centra en el estudiante y en sus procesos cognitivos, permitiendo que el alumno explore, analice y llegue a conclusiones por sí mismo. Entendemos también que el aprendizaje social y emocional es el cual, a través de este tipo de aprendizaje, los estudiantes consiguen entender y controlar sus emociones. Asimismo, comprender a las demás personas, siendo este indispensable en su formación como individuo, en la adquisición de valores y en sus relaciones interpersonales. En el aprendizaje experimental, verificamos que se da mejor mediante las experiencias. Este tipo de proceso cognitivo se lleva a cabo a través de la vida, aprendiendo diferentes lecciones a través de vivencias diarias, y aunque la adquisición de los conocimientos depende del nivel de reflexión e introspección que se tenga. En el aprendizaje cooperativo y colaborativo, se fomenta el aprendizaje a través de la colaboración, del trabajo en equipo y de la relación con otros estudiantes, aportando nuevas ideas, información y conceptos. Asimismo, tiene un objetivo: que cada uno de ellos pueda desarrollar diferentes habilidades. En el aprendizaje observacional, este tipo de aprendizaje se basa en la observación del comportamiento y acciones de otros. A través de la observación, los individuos pueden aprender nuevas habilidades y comportamientos sin necesidad de experimentarlos directamente. ¿Entendemos cuáles son los principales beneficios del aprendizaje cognitivo? Entonces entendemos que el aprendizaje cognitivo presenta una serie de beneficios que pueden verse reflejados en el nivel académico de los estudiantes e incluso en su futura vida profesional. Entre los más destacados podemos encontrar la resolución de problemas, que es una de las habilidades que se adquieren en el proceso del aprendizaje, y que es la capacidad para la resolución de problemas, pudiendo ser aplicado dentro de clase y en situaciones cotidianas. Mayor confianza. Existe un incremento en la confianza para enfrentar diferentes retos y tareas desafiantes que se presenten. Esto gracias a que pueden aplicar los conocimientos adquiridos con el fin de encontrar una resolución. Mejor comprensión. Mediante el aprendizaje cognitivo se consigue que los alumnos desarrollen una comprensión más profunda de nuevos conceptos, temas e información, adquiriendo fácilmente nuevos conocimientos. Aprendizaje continuo. Se logra un aprendizaje continuo y rápido debido a que permite conectar los conocimientos previos con una nueva información. Además, mejora habilidades como la memoria, la concentración y la capacidad de asociación. Algunas actividades cognitivas para aplicar en el salón de clases, pues son
A través de juegos y diferentes actividades es posible impulsar el desarrollo cognitivo de habilidades que son indispensables para un correcto aprendizaje cognitivo en los alumnos. Entendemos que pues se comparten algunos ejemplos de algunas estrategias o de técnicas que se utilizan en las aulas. Juego de memoria, rompecabezas, comprensión lectora, leer textos y hacer preguntas relacionadas con el tema, contar canciones, seguir secuencias, hacer trabajos en equipo, realizar actividades físicas, ejercicios de percepción visual, táctil y auditiva. Entendemos que se llevan a cabo diferentes actividades con la finalidad de que los alumnos adquieran un aprendizaje cognitivo. Estas se realizan tanto dentro del aula como de forma extracurricular, impactando de manera positiva en un nivel académico. Se invita a conocer la parte más importante de la situación cognitiva, también en la intervención con los padres. Entendemos que es una metodología de enseñanza de un nivel académico adecuado, las cuales permiten el desarrollo de un aprendizaje cognitivo adecuado. Entonces entendemos que el aprendizaje cognitivo en acción pues se lleva a cabo o se adopta como un enfoque de la enseñanza, incorporando teorías cognitivas y teorías cognitivo-conductuales en la currícula. Esta metodología se centra en el estudiante y en cómo procesa la información, promoviendo el razonamiento, el pensamiento crítico y el aprendizaje asociativo a través de la escritura, la lectura y el juego. Los estudiantes se sumergen en un ambiente de aprendizaje receptivo y de aprendizaje memorístico, donde cada sujeto es capaz de desarrollar al máximo sus capacidades cognitivas y de inteligencia. Entendemos entonces que esta teoría es de suma importancia, es de las más utilizadas y también pues verificamos que dentro de este proceso, pues nosotros vemos como un enfoque de regulación para poder nosotros identificar cuáles son estos elementos, poder implementar en una estrategia y que obviamente pues es una de las teorías más utilizadas. Dentro de esto podemos verificar algunos aspectos de la importancia de utilizar este tipo de teorías en diferentes ámbitos educativos. ¿Por qué? Pues porque precisamente es una perspectiva científica. En la actualidad, el estudio de la educación y la propuesta en práctica de la acción pedagógica se está abriendo progresivamente a un enfoque cognitivo. Esta perspectiva se caracteriza por su carácter sistémico, abierto, proyectivo y su sensibilidad a los cambios culturales. La pedagogía cognitiva se orienta así con el movimiento de la ciencia cognitiva, desarrollando desde hace más de medio siglo y que afecta a otras ciencias y disciplinas del campo de las ciencias humanas y sociales. El enfoque cognitivo de la pedagogía facilita la comprensión y la regulación de fenómenos educativos en situaciones caracterizadas por su complejidad, dinamismo e incertidumbre. Constituye una herramienta y una actitud que permite preguntarse por la naturaleza y el sentido actual de la educación y de los sistemas educativos. En consecuencia, la pedagogía cognitiva, más que una línea de investigación, consiste en una perspectiva o modo de mirar más amplio y posible la educación, el educando y el sistema educativo. En términos más específicos, la pedagogía cognitiva se formula con una pregunta: ¿cuál es el sentido y cuáles los límites de la educación en la sociedad del conocimiento?
Esta perspectiva permite analizar los problemas educativos actuales y emergentes de una sociedad profundamente afectada por la interdependencia y globalización, por profundos cambios culturales que obviamente pues nosotros vamos a ir identificando y por el progresivo desarrollo tecnológico. Estas notas están poniendo en clave de actualidad viejas preguntas por el sentido y los límites de la educación como construcción humana y social. Fenómenos actuales como el desarrollo de las tecnologías de la información y comunicación y las migraciones que provocan cambios radicales en las formas habituales de entender la alfabetización, las relaciones de pertenencia a la comunidad, la inclusión y exclusión social, la ciudadanía e incluso el derecho a la educación, entendido ahora como el derecho de la tercera generación, última expresión de los derechos humanos básicos y del derecho de la participación política. Por otra parte, el examen de los fenómenos y sistemas educativos desde el ángulo de la información, el conocimiento y la comunicación en redes existe o exige evaluar la contribución del desarrollo educativo en forma de la participación de los sujetos y de todas las edades, géneros y comunidades en los sistemas educativos y en una participación de calidad en un conocimiento valioso al desarrollo social y comunitario. ¿Cuál es la contribución de la educación al desarrollo humano y cuáles son las exigencias mínimas y de calidad de cada ciudadanía cognitiva? Esta perspectiva pedagógica se ha aplicado a cambios diferentes o a campos diferentes de la educación. La información de educadores, formadores y directivos desde la perspectiva de la complejidad para que sean capaces de diagnosticar y prever cambios en las situaciones, organizaciones y sistemas educativos. El estudio de la mente en relación con fenómenos intencionales y de la relación con el mundo, de una relación mediada por procesos nésicos culturales y de búsqueda de significado. ¿Cómo piensan y actúan los profesionales en la educación y formación? Sabemos que en situaciones rutinarias o innovadoras, según su grado de experiencia, desde los aspectos muy importantes y cuál es el papel de las representaciones mentales del pensamiento tácito, de la emoción y de la memoria, en la liberación y la toma de decisiones en la educación. ¿Cómo se articulan las teorías y prácticas en la formación de los profesionales cuando las situaciones prácticas son desconocidas o particularmente complejas? ¿Cómo utilizar las estrategias del conflicto para la formación de los profesionales y el desarrollo de las instituciones y organizaciones educativas? ¿Cuál es la relación entre las competencias profesionales, competencias académicas y competencias humanas? ¿Cuál es la naturaleza y el alcance de las competencias terminales, claves y específicas en la conclusión de un nivel del sistema educativo? La alfabetización cultural en la sociedad del conocimiento, cómo se generan nuevas situaciones en el analfabetismo, tales como la brecha digital y la pérdida de calidad de la índole y la finalidad última de la información, el desarrollo de una actitud crítica respecto de la propia sociedad cognitiva. ¿Cuál es la contribución de la educación
de los procesos y sistemas educativos a la mejora del sistema de ciencia y tecnología, a la divulgación científica y a la construcción de una sociedad del conocimiento. En suma, esta perspectiva pedagógica permite pensar la educación de una manera comprensiva desde sus fundamentos antropológicos, culturales y tecnológicos en relación con la investigación contemporánea sobre las ciencias de la vida y del conocimiento. Entonces, pues ya viendo aquí el cuadro comparativo, pues vemos estas tres teorías que hasta el momento llevamos analizadas y que obviamente pues hacen la diferencia. Vemos que precisamente en la escuela nueva propone una actitud pedagógica de respeto a las necesidades e intereses del niño. Por medio de una metodología activa, los estudiantes aprenden gracias a la acción y a la reflexión. Mientras que la pedagogía de la liberación surge como una transformación del mundo por medio de una nueva educación que le ayude al estudiante a ser crítico y a transformar a la sociedad para mejorarla. Sin embargo, la pedagogía cognitiva es un enfoque que establece estrategias para encaminar los procesos mentales de información, representación y acción. Sostienen que el aprendizaje es un proceso en el que se modifican los significados de manera interna, aprendizajes producidos como resultados de la interacción entre la información procedente del medio del sujeto activo. Entonces vemos este cuadro comparativo, estas tres primeras teorías, y que cada una tiene su enfoque, sin embargo, todo está enfocado a un sistema educativo de calidad y de mejora continua. Ahora vamos entonces con lo que es la pedagogía conductista. Entonces, pues entendemos precisamente que la pedagogía conductista es un modelo educativo que se basa en la teoría psicológica del conductismo. Esta teoría sostiene que el aprendizaje es el resultado de la interacción entre estímulo y respuesta. En la pedagogía conductista, el profesor es el centro del proceso de enseñanza y el alumno aprende mediante la repetición y la práctica guiada. El objetivo es lograr que los estudiantes adquieran conocimientos y habilidades y que desarrollen comportamientos específicos. Algunos de los principios de la pedagogía conductista son: el aprendizaje se produce a través de la repetición, el esfuerzo positivo y la retroalimentación. El profesor es quien emite los conocimientos como estímulos. El aprendizaje se basa en la observación y en la experiencia. Y el comportamiento se fortalece o debilita dependiendo de las consecuencias de las respuestas. Algunos de los representantes de la pedagogía conductista son John Watson, que considera el padre del conductismo; Iván Petrovich Pavlov, que es un fisiólogo ruso que formuló el conductismo clásico; Edward Lee Thorndike, que fue un psicólogo y pedagogo estadounidense que desarrolló la teoría del conexionismo. Y hablando entonces acerca precisamente de esta teoría conductista, pues vamos a verificar que se elaboró un sistema educacional fundamentado en la construcción del proceso docente en la escuela, que es de orden de los jesuitas y que a través de su orden hizo aportes a la pedagogía. Los jesuitas en su sistema de enseñanza tienen como rasgo más notable la disciplina. El interés fundamental de la pedagogía era el de afianzar el papel de la Iglesia Católica, y hay que destacar que la figura del Papa, la cual se veía amenazada para la Reforma Protestante, encabezada por Martín Lutero, fue objetivo fundamental
y es proponer un servicio en la Iglesia Católica al hombre disciplinado de las circunstancias. Requerían basándose en la rigidez y el orden absoluto, estando sus maestros bien preparados para ellos. Entonces, pues, ¿en qué consiste la escuela pedagógica conductista? Pues en este modelo la transmisión y acumulación de saberes tiene un papel primordial. La metodología de la enseñanza tiende a ser principalmente expositiva demostrativa, por lo que el centro del proceso es el profesor y el rol del estudiante sigue siendo pasivo. El aprendizaje en el modelo conductista se define como la adquisición de hechos, destrezas y conceptos que ocurren mediante el entrenamiento, la repetición, la exposición y la práctica guiada por parte del docente. Se caracteriza también por el uso de refuerzos, premios para favorecer el desempeño. Su objetivo es conseguir una conducta determinada. De esta teoría se plantearon dos variantes, el condicionamiento clásico y el condicionamiento instrumental y operante. Las principales aportaciones son: se crea que en el estudio de la conducta observable para controlarla y predecirla, su objetivo es conseguir una conducta determinada. 2. Los aportes de Skinner es la aplicación de la teoría del refuerzo. 3. Gracias a Pavlov se hizo posible el estudio científico del aprendizaje asociativo. 4. Pavlov es pionero en el estudio sistemático del aprendizaje. 5. Arthur Start aportó al estudio de la psicología del aprendizaje, del comportamiento cognitivo del lenguaje, del desarrollo de la motivación, de la inteligencia y la personalidad. Entonces, pues entendemos un poquito acerca del rol del docente en la parte de educación de este tipo de teoría. La educación suprime conductas no deseadas. Así alienta en el sistema escolar el uso de procedimientos destinados a manipular las conductas como las competencias entre alumnos. El sujeto que enseña es el encargado de provocar dicho estímulo que se encuentra fuera del alumno y por lo general se conduce a premios y el refuerzo negativo a castigos, para lo que en la mayoría de los casos se utilizaron las calificaciones. En los principales representantes, como ya habíamos mencionado, pues está en una primera generación Iván Petrovich Pavlov, quien nació el 26 de septiembre, perdón, de 1849. Él mencionaba que fue uno de los premios Nobel de Fisiología o Medicina porque fue un reconocimiento de su trabajo en la fisiología de la digestión, a través del cual el conocimiento sobre aspectos vitales de un funcionamiento ha sido transformado y ampliado. Tenemos también en esta parte a otro autor que es Edward Lee Thorndike. Él nació en Williamsburg el 31 de agosto de 1874. Fue uno de los psicólogos y pedagogos estadounidense considerado un antecesor de la psicología conductista estadounidense. Sus principales aportaciones fueron el aprendizaje por ensayo, error y la ley del efecto. Sus estudios sobre la conducta animal le permitieron desarrollar la teoría del coleccionismo. Entonces, pues entendemos que precisamente en esta primera generación se mencionan a estos autores y que obviamente pues fue una gran influencia en la parte de las conductas actuales y que tienen que ver con un comportamiento
de cuáles son los elementos más importantes, porque el conductismo en la parte de la psicología pues tiene una gran relación y entendemos que es una rama de la psicología porque se enfoca en analizar el comportamiento observable de seres humanos y animales mediante métodos objetivos y experimentales. Entendemos que muchas veces se confunde el término conductismo con lo que es la psicología conductual y con lo que es la parte de esencialmente una conducta. El conductismo es la corriente teórica que tiene como la parte psicológica, conductual y en la rama de la psicología que aplica los principios del conductismo. Es una intervención y terapia conductual en un elemento o en un enfoque del comportamiento, porque puede referirse a técnicas y enfoques o características basadas en el conductismo. Aunque la psicología conductista analiza el comportamiento de todos los animales, entendemos que pues únicamente los seres humanos son aquellos que tienen principales características del conductismo porque se centra en el estudio observable y medible de la conducta, a diferencia de que ocurre en otras corrientes, como el cognitismo. En este caso, cuyo enfoque teórico pues se usa como un tipo de terapia, los psicólogos conductistas no se enfocan en los procesos mentales internos, sino en cómo los estímulos externos y el contexto afectan la conducta. La teoría del conductismo se sostiene sobre la premisa de que las respuestas conductuales con el resultado del estímulo externo y que estas respuestas pueden ser modificadas o conducidas a través de un proceso del aprendizaje. La teoría conductista, entendemos entonces que precisamente se abstiene de especular sobre estados mentales internos que no pueden operacionar y es decir, transformarse en variables observables y medibles de una manera objetiva y sistemática, y se centra en las relaciones objetivas entre estímulos y respuestas conductuales, utilizando métodos empíricos y experimentales para su estudio y aplicación, para estudiar de forma sistemática las relaciones entre el ambiente y la conducta específica de un individuo. El conductismo utiliza el análisis funcional de la conducta. Este análisis es esencial porque permite identificar los estímulos antecedentes y las consecuencias que influyen en una conducta, facilitando la comprensión y modificación de comportamientos. Es la piedra angular para diseñar intervenciones conductuales afectivas, como se ven más adelante. En los principios teóricos del conductismo vemos que el enfoque conductual pues se fundamenta en cuatro postulados o principios teórico básicos. Uno es la objetividad, que maneja la conducta, que debe ser un comportamiento observable y medible, evitando la introspección y los estados mentales subjetivos. El determinismo ambiental, que es la conducta que determina por el entorno y los estímulos externos, más que por factores innatos o hereditarios. Generacional o generación de generación. Los principios del aprendizaje y la conducta son aplicables de manera uniforme a todos los organismos, ya sean humanos o animales. Enfoques en el aprendizaje.
La conducta es el resultado de la interacción aprendida entre estímulos y respuestas y que pueden ser enfocadas a través de el condicionamiento. Sabemos entonces que pues el tipo de conductismo que se maneja o se origina a principios del siglo XX es uno de los principales impulsores porque es una situación de la psicología tal como la ve el conductista. En 1913, sin embargo, a raíz de sus primeras publicaciones, hubo otros autores que aportan sus enfoques e hicieron variaciones del conductismo original. Existen diversos tipos de psicología conductual o escuelas psicológicas de conductismo, cada uno de su propia perspectiva y enfoque. Y entonces, pues, vemos los más importantes. El conductismo clásico, propuesto por John Watson, y su teoría se enfoca en la relación entre estímulo y respuesta y especialmente relevante en el tratamiento de fobias. Por ejemplo, Watson consideraba la mente como una ceja negra y veía al individuo como un ser que aprende por asociaciones. El conductismo radical, que fue Skinner el principal exponente de esta escuela conductista, y creía que la conducta no solo se entiende como por condicionamiento simple, sino también por las consecuencias de nuestras acciones y que introduce el concepto de condicionamiento operante y el aprendizaje por ensayo y error. La parte de interconductismo de Cantor maneja que se observa la conducta como una interacción entre el sujeto y el entorno, enfocándose en la interacción en lugar de una simple respuesta. En el conductismo intencional se maneja Tolman, que propuso que la conducta es dirigida hacia un objetivo y es positiva. Introdujo la idea de mapas cognitivos como mecanismos de aprendizaje. El conductismo deductivo. Hull teorizaba la conducta y el aprendizaje como medios para sobrevivir, formando hábitos para satisfacer los impulsos. El conductismo teleológico, propuesto por Racklin, que veía la conducta como dirigida a un fin y destacar la idea del marco temporal de un suceso. En el conductismo teórico, Staddon, autor de este enfoque, veía la conducta influenciada tanto por variables ambientales como biológicas, sin dar peso a los procesos cognitivos. Conductismo psicológico. En este tipo de conductismo, Stats introduce el concepto de repertorios básicos de conducta y da la importancia a los factores emocionales. Conductismo biológico. Su creador buscaba explicaciones ecológicas para la conducta y destacó el origen biológico. En el conductismo de la parte de educación, pues se ha dejado una huella importante en el ámbito educativo, proporcionando herramientas y técnicas que han evolucionado las metodologías de la enseñanza. La educación conductista se centra en enseñar y moldear comportamientos específicos a través de refuerzos y castigos, priorizando la observación directa a la medición objetiva de la conducta del estudiante. Un aspecto central para el aprendizaje conductista son los conceptos de condicionamiento clásico y operante. El condicionamiento clásico, popularizado por Pavlov, se refiere al aprendizaje mediante la asociación entre un estímulo y una respuesta.
Por otro lado, el conductismo operante, introducido por Skinner, se centra en cómo las consecuencias de una acción, esfuerzos o castigos afectan la posibilidad de que dicha acción se repita. El conductismo en la parte de la educación ha utilizado numerosas técnicas que son esenciales para moldear y reforzar los conocimientos deseables en el aula. Por ejemplo, un profesor puede usar refuerzos positivos como elogios o recompensas para incentivar la participación activa o el buen comportamiento. Asimismo, el enfoque conductista es la educación que ha llevado a la creación de un sistema de gestión del comportamiento y programas de intervención que promueven el aprendizaje en las aulas y que han resultado ser exitosos. En definitiva, el conductismo y la educación están intrínsecamente ligados, ya que las técnicas de modificación de la conducta proporcionan a los educadores herramientas efectivas para guiar, reforzar y adaptar el comportamiento de los estudiantes, optimizando así el proceso de aprendizaje. Entonces, pues verificamos que precisamente este tipo de pedagogía conductista pues nos habla de que hay intervenciones de varios autores y que obviamente pues cada uno de ellos tiene sus diferentes aportaciones. El primero, que precisamente nos habla de que hay autores del conductismo donde se ha influenciado la parte psicológica y que a lo largo de los años estos científicos han dejado su huella en la historia de la psicología y ello merece una plena dedicación y aportación. Hablamos entonces del primer autor que vamos a analizar, en este caso es John Watson, que a menudo conocido como el padre del conductismo, revolucionó la psicología, el alfabetismo, la importancia de estudiar comportamientos observables en lugar de procesos mentales internos. El conductismo de Watson enfatiza que las emociones y los comportamientos eran productos de experiencias y aprendizajes y no de factores innatos de sus experimentos más famosos y del pequeño Albert, del que hablaremos más adelante. Demostró cómo se podía condicionar el miedo en un niño pequeño, subrayando su creencia de que los humanos son moldeados por su entorno. Entonces, pues vemos precisamente ahora a Pavlov, que precisamente maneja este tipo de situaciones y contextos dentro de lo que es este tipo de teorías. Pavlov, inicialmente un fisiólogo, se convirtió en una figura central en la psicología gracias a sus investigaciones sobre el condicionamiento clásico. Sus experimentos con perros en los que asociaba el sonido de una campana con la comida llevaron al descubrimiento de que los animales y los humanos pueden aprender a asociar dos estímulos diferentes llevando a una respuesta condicionada. Este trabajo sentó las bases para algunos o muchos estudios futuros sobre cómo se forma y cómo se rompen las asociaciones. Tenemos a Skinner, uno de los psicólogos más influyentes del siglo XX, que desarrolló la teoría del condicionamiento operante y es uno de los autores conductistas más destacados, a diferencia del conocimiento del condicionamiento clásico, que se basa en asociar dos estímulos. El condicionamiento operante se centra en cómo las consecuencias de un comportamiento
afectan la posibilidad del comportamiento que se repite a futuro. Skinner diseña la caja de Skinner para estudiar este tipo de aprendizaje en animales y sus descubrimientos. Se ha tenido aplicaciones prácticas en áreas como la parte de educación y la terapia conductual. El conductismo de Skinner es a día de hoy ampliamente implementado en diversas áreas de la psicología, como la educación y la terapia conductual. Hablando de Thorndike, pues es un reconocido porque su teoría del aprendizaje está basada en la ley del efecto, que postula que las respuestas conseguidas de satisfacción se fortalecen mientras que las de las respuestas seguidas de incomodidad se habilitan. Sus experimentos con gatos en cajas problema centraron las bases para el futuro desarrollo del condicionamiento operante. Hull tenemos también que desarrolló una teoría del aprendizaje basada en el principio del refuerzo. Propuso que el aprendizaje es un refuerzo y que es un proceso en el que las propuestas o las respuestas son fortalecidas, como el hambre. Entendemos también que pues la sed, su enfoque fue altamente sistemático y matemático, buscando crear una psicología que es verdaderamente científica. Hablamos un poco también acerca de Edward Tolman. Tolman es conocido por la teoría del aprendizaje latente y por un principio de mapas cognitivos. Entendemos así entonces que aunque esta teoría conductiva o conductista, Tolman argumentó que los animales y las personas tienen una expectativa o set cognitivo que influye el cómo responden a su entorno, su trabajo, y demostró que el aprendizaje puede ocurrir sin refuerzo y que los seres humanos o los seres vivos crean representaciones mentales en su entorno. Entonces, pues vemos que también este tipo de teorías tiene una gran trascendencia porque es de suma importancia validar y verificar cuáles son algunos de los elementos más destacados. Vamos a hablar un poco acerca de algunos ejemplos de esta teoría conductista. A lo largo de la historia ha habido numerosas investigaciones científicas que han ayudado a moldear la teoría conductista. Explicamos tres de los experimentos más conocidos que representan un buen ejemplo del conductismo por sus implicaciones teóricas y prácticas. El experimento de Pavlov con los perros. En su innovador estudio observó que los perros salivaban al escuchar una campana, incluso sin la presencia directa de comida. Al principio, los perros solo reaccionaban al estímulo visual de la comida. Sin embargo, después de asociar repetidamente el estudio de la campana con la llegada de la comida, los perros comenzaron a salivar solo al oír el sonido. Este experimento sentó las bases del condicionamiento clásico, mostrando cómo se pueden formar asociaciones entre estímulos neutros y respuestas biológicas. La caja de Skinner. Skinner diseñó una caja experimental conocida como la caja de Skinner, en la que ratas y palomas podían recibir comida como recompensa al presionar una palanca. Este mecanismo permitió a Skinner observar y analizar el comportamiento de los animales en respuesta a recompensas y castigos. A través de sus observaciones, Skinner formuló el concepto de condicionamiento operante, destacando como la consecuencia inmediata de una acción que puede influir y modificar en el comportamiento futuro.
el pequeño Albert de Watson. Junto con Rosalie realizaron un experimento con un niño apodado Pequeño Albert. Su intención era demostrar que las emociones humanas como el miedo podían ser condicionadas. Inicialmente, Albert no mostraba miedo hacia una rata blanca. Sin embargo, después de que Watson y Rainer asociaran repetidamente la rata con un ruido fuerte y perturbador, Albert comenzó a temer a la rata, incluso en ausencia del ruido. Este experimento no solo demostró cómo puede condicionar las emociones, sino que las implicaciones éticas de tales experimentos del ser humano. La terapia conductual objetivo y técnicas. Entre estos distintos tipos se existe la terapia conductual, que es la única que se basa en los principios del conductismo. Se centra en identificar y cambiar comportamientos problemáticos a través de las técnicas como el refuerzo positivo y la extinción o el modelado. Su principal objetivo es analizar la conducta mediante el análisis funcional y modificar el comportamiento del sujeto. Las conductas aluden a las reacciones específicas ante estímulos, mientras que el comportamiento abarca el conjunto de conductas y actitudes habituales de un individuo o grupo. Estas técnicas pueden ser llevadas a cabo por un profesional de la psicología y hay que tener clara la diferencia entre psicólogo y psicoterapeuta. Entendemos que pues sí hay una situación diferente. El reforzamiento positivo es esta técnica que implica la recompensa o elogiar a un comportamiento deseado para aumentar la posibilidad de que se repita. Por ejemplo, dar un premio a un niño después de hacer su tarea. El reforzamiento negativo. Esta técnica implica la eliminación de un estímulo aversivo o desagradable cuando se produce un comportamiento deseado, aumentando así la posibilidad de que dicho comportamiento se repita. Por ejemplo, si un estudiante estudia y aprueba un examen, la ansiedad asociada a un examen y la posibilidad de suspender se elimina, reforzando el comportamiento de estudiar. El castigo positivo implica añadir un estímulo aversivo después de un comportamiento no deseado, con el objetivo de reducir la posibilidad de que se repita. Por ejemplo, dar una tarea extra a un estudiante que interrumpe la clase. Entendemos también al castigo negativo, que consiste en retirar un estímulo positivo después de un comportamiento no deseado para disminuir su ocurrencia. Un ejemplo sería quitar tiempo de juego a un niño que no ha hecho sus deberes. Extinción se refiere a la eliminación gradual de un comportamiento no deseado. Al dejar de reforzar, por ejemplo, si un niño llora para obtener atención y se le ignora sistemáticamente, con el tiempo dejará de llorar por esta razón. Entendemos que el modelado es una técnica en la que el psicoterapeuta o una figura de autoridad demuestra un comportamiento deseado con la esperanza de que el paciente lo imite. Por ejemplo, un terapeuta puede mostrar a un paciente con fobia social cómo iniciar una conversación. De sensibilización sistemática. Esta técnica se utiliza para tratar fobias y ansiedades. Implica exponer gradualmente al paciente al estímulo temido de un ambiente controlado hasta que la respuesta de miedo disminuya. Estas y otras técnicas conductuales se utilizan en la terapia cognitivo-conductual para tratar multitud de problemas psicológicos, desde ansiedad, depresión o fobias. Se recuerda que obviamente pues el apoyo psicoterapéutico
es muy importante, llevado por profesionales de la salud mental que pueden ayudar y que solo tienen que completar algunos elementos. Y sabemos que, bueno, este tipo de teorías también son fundamentales y que obviamente pues es una herramienta más para el ámbito educativo. Ahora vamos a hablar un poco acerca de la pedagogía constructivista. Esta teoría pues sostiene a partir de 1900 y está basada en un comportamiento diferente a lo que hemos estado viendo. La pedagogía constructivista es una corriente pedagógica que se basa en la idea de que el estudiante debe construir su propio conocimiento. Para ello se le proporcionan herramientas que le permiten conectarse en sus experiencias previas con el aprendizaje. El constructivismo se diferencia del sistema tradicional de enseñanza que se basa en la memorización y repetición. En este modelo, el aprendizaje es un proceso continuo y dinámico, en el que el estudiante construye su conocimiento a partir de sus propias experiencias. Algunos principios de la pedagogía constructivista son: el aprendizaje es un proceso continuo y en movimiento. El estudiante es activo y construye su conocimiento a partir de sus experiencias previas. El estudiante debe tener una meta educativa que pueda alcanzar de manera progresiva. El docente debe crear un ambiente precisamente agradable que facilite el aprendizaje del estudiante y que verificamos pues este tipo de métodos porque al final es de los que también más se utilizan. De entre todas las técnicas que se utilizan para enseñar a leer, como por ejemplo el método alfabético, el fonético, el silábico global y el conocido como método constructivista, es el sistema de enseñanza-aprendizaje más natural. Se trata de un método esencialmente significativo y no memorístico, donde los alumnos toman la iniciativa y el protagonismo en el aula, de modo que se potencia su autonomía y desarrollo personal e intelectual. Entonces entendemos que el modelo pedagógico constructivista se enmarca en una corriente pedagógica que prioriza la necesidad de proporcionar al estudiante las herramientas necesarias para poder tomar las riendas de lo que se maneja en la educación. En la educación constructivista se tiene muy en cuenta el conocimiento previo de cada alumno o alumna. La experiencia es, por lo tanto, un elemento de aprendizaje absolutamente clave, y a medida que dicha experiencia se va modificando y desarrollando, el estudiante va ampliando su nivel de conocimiento y aprendizaje. El origen del constructivismo pedagógico se remonta al siglo XVII. En concreto, en la parte de la situación filosófica, se maneja desde la parte de la Ilustración con Emmanuel Kant. Entonces entendemos que la enseñanza constructivista concibe el aprendizaje como el resultado de un proceso de construcción personal, global y complejo, donde las experiencias y los conocimientos previos de cada alumno se entremezclan con las ideas y el bagaje intelectual colectivo, tanto de compañeros como de profesores. El resultado es un aprendizaje activo, donde todo va sumando hasta conformar un conocimiento rico y un desarrollo mental abierto en un constante movimiento de evolución. Se trata, por lo tanto, de un aprendizaje cooperativo
donde tiene un gran peso específico el descubrimiento. Entonces, vemos que las características esenciales del aprendizaje constructivista son las siguientes. Número uno, el punto de partida son las ideas y preconceptos que cada estudiante tiene sobre el tema a tratar en clase. Dos, a partir de la confrontación colectiva de las ideas y la guía del profesor, se intenta conseguir un desarrollo más complejo y enriquecido gracias a estos conocimientos previos. Tres, el aprendizaje humano se entiende como una construcción interior, activa y participativa. Siguiente, los conceptos aprendidos se relacionan con situaciones concretas y prácticas. El aprendizaje tanto de cuestiones básicas como leer o escribir, como de otras materias más complejas, deben ser lo más significativo posible. Es decir, el alumno ha de ser capaz de encontrarle el sentido práctico y relevante a todo lo que aprende. Se potencia también el aprendizaje por descubrimiento, donde el profesor debe explorar con sus alumnos las posibles soluciones a los problemas. Es muy importante fomentar la interacción de los alumnos mediante el aprendizaje cooperativo, dinámico y comunicativo. Otro modelo de enseñanza muy utilizado en el enfoque pedagógico constructivista es el aprendizaje por imitación, especialmente en los contenidos dedicados a promover actividades y aptitudes beneficiosas para un mismo y la sociedad de contenidos actitudinales. Algunos principios del método constructivista aplicados al aprendizaje de la lectoescritura son: los profesores y maestros que se dedican a la enseñanza de la lectura desde el enfoque pedagógico constructivista debe tener en cuenta las siguientes premisas. El aprendizaje debe realizarse a partir de palabras altamente significativas para el alumno, como puede ser su propio nombre, el de su país de origen, su dirección de residencia, etcétera. Desde el inicio se debe destacar la parte funcional y parte de la lectura a modo de instrumento para realizar acciones fundamentales en el día a día, como pedir ayuda, avisar de un peligro, explicar algo importante. Por otro lado, el aprendizaje de la lectura está directamente ligado a la escritura, por lo que es recomendable simultáneamente ambas acciones. Como profesores, no podemos centrarnos en el simple conocimiento del alfabeto, sino que tenemos que usar desde el principio las palabras e incluso frases cortas y simples si enseñamos al adulto que están intentando aprender un idioma extranjero. También debemos centrarnos en un aprendizaje significativo utilizando textos prácticos en la vida cotidiana, datos personales, cumplimiento de documentos administrativos y preparar una entrevista de trabajo. Entonces, pues entendemos que precisamente la parte de lo que nosotros estábamos viendo es el enfoque constructivista como el rol del docente constructivista. Si como docente vas a utilizar un método constructivista en tus clases, debes de tener muy claro que tu rol en el aula será más secundario y discreto que en el que asumes en otros métodos de enseñanza. En un proceso de aprendizaje constructivista, el estudiante asume un papel activo y protagonista de su propia información,
mientras que el profesorado orienta al alumnado para que éste saque el máximo partido a la clase. Las funciones del profesorado en el aula pues se manejan diferentes porque son principales del profesor en una clase donde se usa un sistema pedagógico constructivista, como preparar y acondicionar el aula con todo lo necesario. Define objetivos educativos. Organizar equipos de estudiantes para trabajar en grupos. Explicar criterios. Intervenir para explicar temas y tareas. Resolver dudas de los estudiantes. Dinamizar las clases. Fomentar la participación individual. Incentivar al trabajo en grupo, realizar un seguimiento de la evolución del alumno individual y colectivo, controlar el correcto funcionamiento de los grupos, evaluar la calidad y la cantidad de los conocimientos aprendidos, enseñar a los alumnos a pensar por sí mismos, tratar de que los alumnos y alumnas tomen conciencia de sus propios procesos y estrategias mentales, que es la metacognición, potenciar la autonomía en cada uno de los estudiantes. Entendemos entonces que hay consejos prácticos para el profesor en el aula constructivista. Alinearse lo mejor posible con un concepto constructivista de la enseñanza, es importante que el profesor en clase intente seguir algunas recomendaciones, ceder el protagonismo al alumno aceptando sus iniciativas, intervenciones en clase, propuestas, etcétera. Tratar de usar en la clase terminología y conceptos cognitivos del tipo clasificar, analizar, predecir, crear, inferir, deducir, estimar, elaborar o pensar. Es importante que use en clase fuentes primarias y fácilmente manipulables que permitan realizar experimentos y comprobaciones físicas, plantear actividades y preguntas que inventen o que en este caso inviten a reflexionar, investigar e indagar. En el constructivismo, un método perfecto para desarrollar la autonomía de los alumnos, se requiere su participación activa, desarrollar las habilidades cognitivas, asegurar aprendizajes significativos y perdurables, aumentar el nivel de autonomía de los alumnos. Aprender a manejar en los problemas cotidianos o mejorar las experiencias de aprendizaje son algunas de las ventajas de los métodos pedagógicos basados en el constructivismo. No obstante, el enfoque constructivista de la enseñanza tiene también algunos distractores. La crítica principal es que parte de la base de que todos los alumnos están suficientemente motivados para aprender y suficientemente adaptables y poseen de antemano un nivel de autonomía suficiente que les permite dirigir su propio aprendizaje. Algunos educadores consideran que esto no es así en todos los casos. Por otro lado, el método de Emmanuel Kant desarrolla posteriormente por pedagogos y tan importante como el de Jean Piaget, es posible que
minusvalore el exceso y la utilidad de la memoria, no solo en la asimilación de conceptos, sino también en el desarrollo de las funciones cognitivas del aprendizaje. También se ha criticado que los métodos constructivistas rechazan, cuando menos desestiman, los métodos tradicionales de la educación occidental, reduciendo los aprendizajes a una única vía o procedimiento. Y entonces, pues entendemos que precisamente estas relaciones que se están dando en las diferentes teorías, pues nos llevan a enfoques, nos llevan a analizar precisamente este tipo de elementos. ¿Por qué? Pues porque entendemos que desde que el constructivismo se maneja o existe en las escuelas, se está empezando a hacer un eslogan o una imagen de marca, y del mismo modo, pues entendemos que los adolescentes presumen de la etiqueta y que maneja muchísimos aspectos que los maestros sobre las investigaciones educativas existen o ven en su parte de la situación constructivista. De manera que desde finales del siglo pasado podemos observar que casi todas las teorías educativas instruccionales parecen haber abierto sucursales constructivistas. Ante esta situación, y aprovechando que ahora casi todos somos constructivistas, parece urgente aclarar que el constructivismo psicológico, al menos para saber de qué hablamos cuando utilizamos este término, y sobre todo cuál es el valor del momento actual. Han sido muchos los intentos de clarificar posiciones, y se han dedicado no pocos trabajadores al análisis del paradigma constructivista, confrontando de manera diferente y entender el constructivismo psicológico. En términos generales, podríamos decir que se han venido dando varias explicaciones alternativas del funcionamiento psicológico que podrían ser recogidas bajo el paraguas del constructivismo, y que responden a la visión teórica constructivista dominante en la parte de la psicología del desarrollo. En este sentido, cualquier tipo de clasificación de los constructivistas recoge explícita o implícitamente la existencia de un constructivismo cognitivo que hunde sus raíces en la psicología y la epistemología genética, un constructivismo de orientación sociocultural donde se maneja e inspira las ideas y planteamientos, un constructivismo vinculado al constructivismo social, y que se maneja un enfoque posmoderno en psicología que sitúa el conocimiento en la práctica discursiva. Estas diferencias forman de entender el constructivismo, aunque comparten la idea general del conocimiento, que es un proceso de construcción genuino del sujeto y no un despliegue de conocimientos innatos ni una copia de conocimientos existentes en el mundo externo, ni una copia de conocimientos que difieren en cuestiones epistemológicas esenciales, como puede ser el carácter más o menos externo del constructivismo del conocimiento, el carácter social o solitario de dicha construcción, o el grado de disociación entre el sujeto y el mundo. De manera general, podríamos decir que los diferentes eh, elementos de este tipo de situaciones maneja que todas las propuestas constructivistas insisten en construir, crear algo nuevo, mientras que para los
constructivismos cognitivos de corte piagetiano, entendemos que es un proceso estratégico. En la relación que se tiene finalmente con este tipo de teorías, pues verificamos que se mueven algunos elementos como el constructivismo radical o el continuo constructivista. El constructivismo radical, pues es la escuela constructivista austriaca que inaugura una forma de constructivismo y que se inicia oficiosamente con la publicación de un decálogo de trabajos en torno al pensamiento y tienen como cabezas visibles pues todo lo que se viene manejando y se tiene origen en la parte del código cartesiano y que posteriormente pues se maneja cuyo máximo representante es von Glesderfeld. Hace referencia a un enfoque no convencional del problema del conocimiento y del hecho de conocer y se basa en la presunción de que el conocimiento, sin importar cómo se defina en la mente de una persona y del sujeto cognoscente, no tiene otra alternativa que construir lo que ya se conoce sobre la base de su propia experiencia. Todos los tipos de experiencias son esencialmente subjetivos y aunque se pueden encontrar razones para creer que la experiencia de una persona puede ser similar a la de la otra, no existe forma de saber si en realidad es la misma. Los cuatro principios sobre los que se asienta el constructivismo radical son: el conocimiento no se recibe pasivamente, ni a través de los sentidos, ni por medio de la comunicación, sino que es construido activamente por el sujeto cognoscente. 2. La función del conocimiento es adaptativa. Es el sentido biológico del término, tendiente hacia el ajuste o la viabilidad. 3. La cognición sirve a la organización del mundo experimental del sujeto, no al descubrimiento de una realidad ontológica objetiva. 4. Existe una exigencia de socialidad en términos de una construcción conceptual de los otros y en este sentido, las otras subjetividades de lo que se maneja o construye a partir del campo experimental del individuo. Según esta tesis, entendemos entonces que la interacción debe ser una experiencia individual. Ya por último y para cerrar la sesión del día de hoy, entendemos que el constructivismo cognitivo se parte esencialmente de la teoría piagetiana y postula que el proceso de construcción del conocimiento es individual. Realiza los análisis sobre estos procesos bajo tres perspectivas: la de conducir un análisis macrogenético de los procesos de construcción, la que intenta describir y analizar la microgénesis y la vertiente integradora de estas dos posiciones. En primer lugar, entendemos efectivamente que el proceso de construcción de los conocimientos es un proceso individual que tiene lugar en la mente de las personas, que es donde se encuentran almacenadas sus representaciones del mundo. El aprendizaje es, por tanto, un proceso interno que consiste en relacionar la nueva información con las representaciones persistentes, lo que da lugar a la revisión, modificación, reorganización y diferenciación de esas representaciones. Ahora bien, aunque el aprendizaje es un proceso intramental, puede ser guiado por la interacción con otras personas, en el sentido de que los otros son potenciales generadores de contradicciones y que el sujeto se verá obligado a superar.
En segundo lugar, con el descubrimiento de Piaget por la psicología estadounidense, empieza a romperse el cerco conductista sobre el estudio de los procesos del pensamiento y se empieza a concebir el sistema humano en términos de procesamiento de la información. Esta percepción parte del presupuesto de que la mente humana es un sistema que opera con símbolos, de manera que la información se introduce en el sistema de procesamiento. Se codifica y parte de ella. Se almacena para poderla recuperar con posterioridad por oposición al conductismo. La teoría del procesamiento de la información proporciona una concepción constructivista del ser humano, por cuanto recurre a dos principales constructivistas básicos: organización y significación. Recupera la noción de la mente, reintegra la información subjetiva como un dato útil de la investigación y da un lugar preferencial al estudio de la memoria activa como explicación básica de la elaboración de una información, personalización y de la actividad humana. Las actividades acerca del procesamiento de la información han recibido una especial influencia de los modelos computacionales basados en gran relevancia. Entendemos entonces que el constructivismo sociocultural pues se tiene como origen de los trabajos que postulan el conocimiento y que se adquiere según la ley de doble información, primero a nivel internacional y posteriormente a nivel intrapsicológico. De esta manera, el factor social juega un papel determinante en la construcción del conocimiento, aunque este papel no es suficiente porque refleja los mecanismos de internacionalización. Sin embargo, como idea de origen social de las funciones psicológicas, no es antitética con la noción de la construcción personal. Sobre su parte, es un modelo bidireccional de transmisión cultural en el que se parte de un modelo de todos los participantes transforman activamente los mensajes. Podemos asumir que la construcción de los conocimientos supone una interacción orientada por los conocimientos, otros sociales en un entorno estructurado y de esta manera un constructivismo sociocultural propone a una persona que construye significados actuando en un entorno estructurado, interactuando con otras personas de forma intencional, y este proceso de construcción presenta tres rasgos definidos: de la unidad subjetiva, intersubjetiva, la mediación semiótica y la construcción conjunta de unas relaciones asimétricas. Entonces, pues el constructivismo social representa la otra versión del pensamiento austriaco que encabezan pues algunos otros autores. Las expresiones de los fenómenos psicológicos no se ubican en el individuo ni en una categoría psicológica, sino que son condicionadas por las pautas de interacción social con las que el sujeto se encuentra, de manera que el sujeto individual queda disuelto en estructuración lingüística y un sistema de relación social, los términos en los cuales se entiende el mundo con artefactos sociales históricamente relacionados. Las tendencias conductistas en la educación, entre el abanico conductista que marca la disociación entre el individuo y la parte social, entre lo interno y lo externo, y entre el pensamiento y el lenguaje, existen que en el momento actual un conjunto de propuestas cuya finalidad es mostrar que se incorpora en la perspectiva sociocultural
y lingüística del modelo conductivo de los procesos mentales. Es posible vislumbrar cómo el lenguaje y los procesos sociales del aula constituyen las vías y a través de las cuales los alumnos adquieren y retienen el conocimiento, fundamentalmente porque resulta muy útil considerar los procesos mentales como una propiedad de los individuos que actúan en entorno organizado culturalmente. La tendencia actual de las investigaciones socioeducativas sigue pues una línea interrogante de posiciones más reveladoras del constructivismo conductivo y los constructivismos del corte social, sociocultural y que tienen una parte de integración. Cuando se postula que el conocimiento, pues es una parte de concepción como un elemento importante. Se establece la división de tareas en actividades conjuntas y se postula que hay una situación natural necesaria para poder intervenir. Pues con esto damos por terminada esta segunda sesión. Nos vemos la tercera sesión con ya otras teorías, otras implementaciones, con los cuadros comparativos de estas teorías que hemos estado analizando y que obviamente pues tenemos que entender y tenemos que dejar claro que estas teorías, a pesar de que fueron creadas en la antigüedad, pues en la parte contemporánea siguen aplicando sus estructuras, sus elementos importantes, pero ya de forma más organizada y de acuerdo a un entorno social. Les agradezco su atención. Hasta la próxima.